Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a Claudia Piñeiro por acompañarnos. Estamos acá para recibir a Eduardo Lalo, que viene a lanzar a Buenos Aires, especialmente para cerrar esta Feria de Editores Independientes con su última novela, Historia de Yuqué. Va a conversar con Claudia, hacer un recorrido por su obra. Y la charla por la que estamos hoy acá se llama Contraconquista Cultural y Literatura Latinoamericana. Así que los dejo con ello y espero que disfruten. Hola. Hola. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. La verdad que es un honor que me hayan invitado a la feria a presentar a Eduardo Lalo, que es un escritor que vengo leyendo desde que lo publica Corregidor y que me gusta muchísimo. Para los que no lo conocen, Eduardo nació en Cuba en 1960, pero es puertorriqueño, sí, vivió desde el año y medio en Puerto Rico. Es además de escritor, artista plástico, fotógrafo, tiene 2 mediometrajes. Es crítico literario, estudió en Nueva York, en la Sorbona, paseó por todos los países europeos y ha dejado, por suerte, muy buenos registros en libros que ustedes también pueden tener de él sobre esas ciudades y esos recorridos. Como saben, su novela Simone, la decís Simone, ¿no? ¿Le decimos Simone? ¿Cómo le decís? Simón ganó el premio Rómulo Gallegos en el 2013, que es un premio seguramente en lengua española de los más importantes que tenemos. Y vino a presentar ahora el libro Historia de Yuqué, es ese que ustedes ahí. Y que, bueno, la idea es que vayamos conversando sobre el libro y después pasamos también a otros, como ya dijo, un recorrido sobre tu obra, pero me interesa empezar con este libro, que es el que viene a presentar, Historia de Yuqué. Y lo primero que te quería preguntar es, este libro es claramente muy diferente a los otros libros, en el sentido que los otros libros están escritos en primera persona, tienen muchas reflexiones, son difíciles de catalogar, ¿no? Si son una novela, si son un ensayo novelístico, etc. Y tampoco tiene importancia para mí, desde mi punto de vista. Pero este claramente es una novela, y es una novela mitológica, y hay una mitología de la construcción de un país y de una isla que es Puerto Rico. Entonces quería saber, bueno, ¿cuándo apareció la necesidad de este cambio y de contar esta historia de Yuqué y de Puerto Rico? Bueno, pero antes que nada quiero agradecer al público su presencia aquí, a la gente de Corregidor que me haya traído y a Claudia aquí que quiere conversar conmigo. Historia de Yuqué presentó muchos retos de escritura, porque mi escritura anterior, como tú bien dices, es una escritura fundamentalmente interior, ¿no? Hay un narrador, ya sea en la ficción como en los ensayos, no son ensayos convencionales, que deambula por un espacio, mira y piensa, o sea que hay una gran interioridad en esos textos. En Historia de Yuqué, en cambio, eso no se manifiesta de esa manera, no, para nada. En cierta medida, lo que ocurrió es que las historias sobre esa montaña, yo se las hacía a mis hijos, a 3 hijos varones, ¿no? que tengo cuando eran muy pequeños, y no esta que aparece en la novela, pero relativas a ese espacio que visitábamos, que subíamos, etc. Lo que ocurrió, un poco a instancias de ellos que querían que las pusiera por escrito, hace 3 veranos, hace ya 3 años, comencé a escribir y escribí la primera oración, y ahí ya se me convirtió en otra cosa. Entonces dije, no, yo quiero entonces hacer el relato de esta montaña desde el origen mismo de la isla, ¿no? Hasta el momento presente, pero sobre todo para, por un lado, construir un tiempo mítico y ver cómo se puede conjugar con un tiempo histórico, lo cual es casi la negación de la narración, porque en la ficción uno puede construir cualquier cosa, pero tiene que tener una lógica interna, y un tiempo fuera del tiempo, para que un tiempo fuera del tiempo conviva con un tiempo en el tiempo, había que hacer una costura
que me costó mucho idear. Y ese es el gran reto de historia de UK, ¿no? Porque mi interés también era acercarme a la conquista española del Caribe, y particularmente de mi país, Puerto Rico, porque en la conquista española del Caribe se dio el laboratorio para la conquista del continente. Por eso luego Cortés en México, Pizarro en Perú fueron tan eficaces, porque tenían ya 30 años de experiencia en lo que tenían que hacer. Y la violencia que se da en el Caribe es sin par, ¿no? Sabemos que la violencia que se da también en el resto de América fue terrible, pero lo que ocurre allí al comienzo fue algo terrible, y que a diferencia de lo que pasó con los grandes imperios, con otras zonas de América a las que llegan los españoles posteriormente, se historian mucho más. En el Caribe quedamos en un mundo sin voces en primera persona, y mi interés era tratar de, a través de la ficción, de recrear la experiencia de tanto del indígena taíno del Caribe como del africano, para los cuales el decir que esto eran, digamos, estas señores que estaban ahí eran españoles no podía significar nada. Ellos tenían que haber creado sus propios nombres, sus propios conceptos. Para el africano que es raptado tierra adentro en África, traído a la costa, montado en un barco, que no ve el sol por semanas y que lo sacan en un puerto del Caribe, ha perdido el camino de retorno, no sabe dónde está. Y esa experiencia de estupor y de incomprensión que tiene que haber sido la experiencia humana de la conquista, no es la que transmiten los cronistas de India, no es la que transmite ni siquiera mucha de la novela histórica que han acercado a ese periodo, sobre todo en el mundo continental, ¿no? Latinoamericano. Y mi propósito era, por lo tanto, explorar esto. Y para hacerlo, pues tenía que salirme un poco, no totalmente, digamos, de mi zona de confort, en tanto que escritor, ¿no? Sí, se me empiezan como a acomodar un montón de cosas que fui pensando mientras la leía, porque justamente la novela tiene dos partes, y en la primera parte, toda esta conquista, primero está contada, que ahora vamos a hablar un poco, la composición de esa montaña, cómo esa montaña se va formando desde la naturaleza. Pero la parte de la conquista es muy bueno como está contado desde el punto de vista de los que vivían originariamente en esa isla, porque uno que conoce la historia contada del otro lado, vas haciendo como links de, me está diciendo, estos son los españoles, esto es cuando traían a los africanos los españoles, pero uno tiene que irlo traduciendo a la historia que nos contaron, porque vos me la estás contando desde otro punto de vista absolutamente diferente. Y es muy bonito eso que hacen los personajes originarios de la isla, que para entender lo que le pasaba a este africano, que tenía otras voces, otras palabras para contar su historia, finalmente hay como una imagen que se meten en sus ojos, ¿no? Que a través de sus ojos, no sé si querés contar eso que se pueden meter y ver todo lo que le pasó a esa persona, quizás no con el lenguaje, sino metiéndose a través de los ojos. Sí, porque, bueno, tanto de manera, vamos, no es antropológicamente precisa, como, al igual que muchas culturas de América, muchas culturas originarias, la cultura taína usaba la visión, y en el caso particular usaba un alucinógeno que es la caoba, que era se molía, se hacía un polvo, todavía se hace en ciertos pueblos arahuacos, ¿no? Sobre todo de la costa del norte de Sudamérica, ¿no? de la costa caribe de Sudamérica, que preservan esa costumbre, y era una práctica asistida, es decir, un uso que no tiene nada que ver con el uso, digamos, de la droga en nuestra época. Es una cultura en ese sentido del trance, ¿no? Entonces, como tú recordarás en múltiples ocasiones, ¿no? El beíque, es decir, el beíque taíno, ¿no? Lo que llamaríamos, la antropología llamaría el chamán, ¿no? No lo hace de la forma antropológicamente precisa, porque hay unos ciertos personajes que no funcionaría. Arroja polvo de cojoba al aire y los personajes sueñan, ¿no? Entonces,
se dan una serie de prácticas de este tipo cuando llega el africano, y el africano es alguien muy particular, ¿no? O lo funke, es alguien muy particular que les llama la atención a los Beike, al Beike Taíno, ¿no? Macucael, y a otros personajes, digamos, de las fuerzas de la naturaleza, y lo quieren conocer. Y entonces, a través del africano, ellos aprenden más de lo que es el mundo, porque, como va a decir en un momento dado algún personaje, ¿no? Los españoles no permitían la mirada, no les miraban, por lo tanto no podían entrar a sus ojos y ver el mundo a través de ellos, eran seres incomprensibles. Pero el africano que viene de otra experiencia de conquista, ¿no? Es el que viene a transmitirles a esa comunidad que no tiene salida, porque se dan cuenta que lo mismo está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Y que todos están ante el tiempo del olvido, como dice la novela, ¿no? Están comenzando el tiempo del olvido para todos ellos, ¿no? Y entonces asistimos a algo que tristemente se ha repetido en la historia demasiadas veces, ¿no? Que es el exterminio, la experiencia de exterminio, ¿no? Yo, que viene por la conquista. Yo comentaba en esta semana, yo llegué aquí el miércoles, ¿no? Y estaba en esa misma noche en la marcha del aborto, ¿no? Y en alguna de las muchas entrevistas que di, no sé, se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué todavía se da algo como esta situación del aborto en Argentina? Y es porque la conquista no termina, ¿no? Alguien piensa, es decir, es el mismo pensamiento imperial, ¿no? De la conquista. El cuerpo de la mujer es territorio conquistado, por lo tanto no tiene derecho sobre su cuerpo, tiene un derecho parcial, ¿no? Pero no lo tiene completo, porque eso ha sido conquistado por el Estado o por la Iglesia. ¿Y por qué eso pasó? Pues porque hace 5 siglos se construye, ¿no? En esta zona del mundo, al igual que en la mía, una particular forma de interpretar los cuerpos, ¿no? Y de la misma manera que los españoles llegaron a Puerto Rico o a Haití o a Cuba o a Jamaica a comienzos del siglo XVI, bueno, llegan en el final del siglo XV, pero comienzan a conquistar y colonizar esas zonas desde muy temprano en el siglo XVI, consideran que el cuerpo de ese indígena o de ese africano es su propiedad, ¿no? Le ponen como una red, eso es todo histórico, ¿no? O sea, a pesar de que hay una gran construcción ficticia, no está hecha en un vacío histórico, ¿no? Está lleno de precisiones históricas, incluso la novela tiene un periodo muy particular, es la década de 1530. Estamos hablando de casi 40 años, 37 años luego del descubrimiento de Puerto Rico, ¿no? Ya en ese momento ya Pizarro ha vencido a Atahualpa en Perú, ¿no? Y a los incas, y hay una cuestión histórica, o sea, Pizarro incluso manda un barco, como recoge la novela, a Puerto Rico para traer todos los caballos que encontraran, ¿no? El problema es que se va también la mitad de la población española, ¿no? Buscando el auge del oro de las primeras décadas, ¿no? Buscando las riquezas maravillosas del continente que entonces apenas comenzaban a explotarse. Así que la conquista determina desde cosas tan personales y aparentemente tan contemporáneas como si el aborto es legal o no en un país como la Argentina, como ha determinado las vidas de incontables millones de personas en este continente desde que comenzó. Bueno, voy a leer un pequeñísimo párrafo. Vos dijiste que apareció la primera oración y ya se me hizo otra novela. No sé si esa primera oración es esta misma que está aquí. Sí, seguramente con alguna mínima variación, ¿no? Bueno, yo voy a leer el primer párrafo. Dice: el bosque del Yunque es muy antiguo, mucho más de lo imaginado. Al principio, cuando la isla de Boriquén se formaba, no era ni siquiera un bosque, sino lava convertida en piedra que muy lentamente, a lo largo de siglos incontables,
fue levantando una montaña desde el fondo del mar hasta llegar a ser la tierra blanca más allá de las nubes. Toda la primera parte de la novela tiene que ver mucho con la naturaleza, y los personajes son la naturaleza. Los personajes son el viento, el calamar negro, la serpiente. Debe ser muy difícil para, también como escritor, bueno, vos decís que viene de cómo le contabas esto a tus hijos, pero sentarse a escribir y darle voz al viento, darle voz a un calamar, darle voz a la tierra, a esta montaña que se va formando, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Mi trabajo siempre ha sido a partir de la improvisación. Entonces, yo escribí esa primera oración y me di cuenta, por ponerlo en términos musicales, que yo tenía allí una escala que tenía que resolver de otra manera de la que había imaginado. Entonces, estos personajes fueron surgiendo literalmente de ese proceso de improvisación. Y es justamente lo que hace el mito, ¿no? Los mitos de los pueblos explican lo inexplicable, lo que no tiene una explicación. Para coger un mito que todos conocemos, el Génesis, habla de un paraíso terrenal. ¿Quién hace el Génesis? Lo hace el pueblo judío en el desierto. ¿Dónde hay un jardín en el desierto? En ningún sitio. Por lo tanto, están contando lo que no conocen, es decir, un sitio, un lugar en donde no hay sed ni hambre, donde hay sombra, donde hay de día fresco y de noche calor, que no tiene las agonías, donde no se dan las agonías del desierto y del sufrimiento humano. De hecho, hasta el término paraíso es un término importado. Paraíso quiere decir jardín en persa antiguo, ¿no? Es decir, ellos están describiendo lo que nunca han conocido y están tratando de explicar, dado un Dios omnipotente, por qué sufrimos y morimos, ¿no? Pues lo mismo hacemos todos, y eso es un poco el origen de la ficción, de por qué hacemos historias. La ficción, cuando está bien hecha, produce una sensación de realidad tremenda, más real que la realidad misma, porque en la ficción tenemos las respuestas a todas las preguntas. Sabemos por qué alguien le dejó de hablar a alguien, por qué alguien dejó de quererlo. En la vida real no lo sabemos necesariamente, y como no lo sabemos, inventamos una explicación, o múltiples. Cuando nos da la ansiedad de no saber lo que está pasando, estamos literalmente haciendo historia tras historia. Pues el mito hace eso, pero de manera más sofisticada, ¿no? Y entonces, como no hay testigos, no sabemos qué pasó, no sabemos qué es la vida, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos? Tenemos que inventar una historia, y todos los pueblos del mundo inventan esas historias. Yo me traté de poner como un estado que a mí me gusta llamar alterado de escritura, y sencillamente dejar hablar, ¿no? Y naturalmente apareció el viento, y apareció este personaje del camarón negro, porque a ese bosque yo he ido, quizás a sus cimas he subido a lo largo de la vida a lo mejor 25 veces, ¿no? En todas las etapas de la vida. Habré subido, yo creo, la primera vez cuando tenía 16 años, hasta hace 2 o 3 años habré subido la última vez, y en sus cascadas y ríos me he metido 20 veces y he visto esos animales, ¿no? Y de pronto el camarón negro, ¿no? Que es un poco la imagen de un ser que no se ve, que es muy difícil de ver, que se camufla con las paredes de la roca, que la roca mojada, etcétera, pues va adquiriendo una serie de características. Y aparte, lo que siempre está desde el principio es la continuidad, porque hay una falsa idea de lo que es el exterminio, ¿no? El exterminio completo es imposible, porque como en otros libros abordo, aún en la monumentalidad mayor, ¿no? En construir el gran monumento a la creación de esta identidad, digamos, puede ser una nación o cualquier cosa, en ese mármol durísimo que se escriben las cosas en piedra, salen grietas, y la grieta literalmente es un vacío.
pero es una escritura, ¿no? Va creando algo que a lo mejor no forma una palabra, pero forma un signo, y ese signo niega la solidez de las historias, ¿no? Y si cogemos la historia pseudos oficiales, lo que sería, que recoge historia de Yuqué, es que llegaron los conquistadores españoles, encontraron un pueblo muy simple y en cuestión de unas pocas décadas habían desaparecido. Todo eso es falso, ¿no? Incluso históricamente, en el caso de Puerto Rico, el último censo donde se habla de una comunidad de taíno parlantes es de 1820. Estamos hablando de más de 3 siglos de lo que usualmente se formula, ¿no? Y también hay que pensar cómo pervive, porque convive en la simbiosis, convive probablemente esa cultura, se mezcló con la cultura africana en Puerto Rico y en el Caribe, y llega hasta nuestros días, ¿no? A través de esa mezcla, de esa mixtura, digamos, ¿no? El idioma que más palabras le lega a los idiomas modernos del mundo, el idioma precolombino, que más palabras le lega a los idiomas del mundo presente, es el taíno, ¿no? Canoa, tabaco, cacique, piña, etcétera, etcétera, etcétera. Los nombres maíz es taíno. Prácticamente la mitad, por lo menos, de los nombres de los pueblos en Puerto Rico están en taíno, ¿no? Leyendo la Odisea de Homero, que yo he enseñado en muchas ocasiones, hay un huracán en la Odisea, en la traducción al español. Es una palabra taína, o sea, el Odiseo, cuando naufraga en el mar, naufraga en un fenómeno descrito por una cultura del Caribe no precolombino, ¿no? Y que se ha ido integrado a todos los idiomas del mundo, huracán en francés, hurricane en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. No sabía nada de esto que me estás contando, así que me encanta. Justamente hablando del viento y del huracán, me parece muy interesante porque hay una cosmovisión, ¿no? Un puertorriqueño tiene una cosmovisión, un argentino tiene otra cosmovisión. Para nosotros, los elementos de la naturaleza, cuando son muy impactantes, no es algo que, por lo menos en Buenos Aires y en gran parte de la Argentina, lo tenemos cotidianamente. Quizás cuando hay un terremoto en algún lado o un huracán, uno dice, pero ¿cómo esta gente vive en un lugar donde puede un volcán entrar en erupción y arrasar una aldea, o donde puede haber terremotos que te tiran las casas, o donde puede haber un huracán? Porque no está en nuestra cosmovisión. Lo que me parecía interesante de la parte de la naturaleza y del viento es que me explicaste la otra cara del huracán, porque ese viento, que es huracán, también es el viento que trae la vida, que trae las semillas, que trae distintas cosas a ese mismo lugar donde a lo mejor un día trae un huracán. Esa cara y seca de la naturaleza que hace que esa población se configure de la manera que se configura, ¿no? Claro, y también son otros pobladores del mundo. Lo que pasa es que nosotros somos totalmente humanocéntricos, ¿no? Pero el viento está vivo, ¿no? El calor está vivo, un huracán es un fenómeno vivo, ¿no? No es vida en el sentido biológico que nosotros le atribuimos, pero es una forma de la vida en el planeta. O sea, si lo viéramos de una manera más integral, ¿no? Ver el planeta mismo como un ser vivo, como un ser que tiene que generar toda una serie de fuerzas y equilibrios y cosas, ¿no? Para que nosotros y las otras especies puedan sobrevivir en este ambiente. Estamos viendo que están ahí y ellos tienen otro tiempo. El viento no siempre existió, ¿no? Y por eso ahí, fíjate que hay como muchos tiempos en esa novela, ¿no? Cuando llega el frío, por ejemplo, ¿no? Que ve a los hombres y al fuego y le dice, mira, ustedes están con este advenedizo, o sea, yo soy el rey aquí, o sea, desde la era de los volcanes remotísima, pues quizás hay fuego, pero antes, en este tiempo sideral, yo soy el rey, y todavía soy el rey, ¿no? Y así todas las otras manifestaciones
de la tierra, ¿no? Nosotros tenemos una visión muy restringida de las cosas, ¿no? Digo, nosotros, la especie humana. Y entonces también ese es el reto, ¿no? De tratar de ampliar nuestra visión y darnos cuenta que en cualquier sitio, sea Puerto Rico, sea la Argentina o lo que sea, hay una historia enorme o un potencial de narración enorme. Y en parte Historia de Yuqué es una historia sobre lo perenne, incluso lo perenne humano, porque la novela termina con un ser que vive, un ser humano que vive de una manera aparentemente no humana, ¿no? Unos periodos de tiempo sencillamente imposibles, ¿no? Pero que sigue conviviendo con los seres del comienzo, ¿no? Que siguen existiendo, y esa montaña ha existido por milenios, ¿no? Entonces, y va a seguir existiendo, ¿no? Y sus piedras son como lo de cualquier geografía, ¿no? Cualquier topografía, tienen ahí la historia, una historia que rebasa la concepción humana. Entonces, la novela alude a todos esos asuntos. Sí, es bonito eso que los padres del viento le dicen que van a volver hechos piedra y que él los va a encontrar en algún momento en esas piedras, ¿no? Cómo se va, la naturaleza va haciendo todos esos ciclos. Con respecto a los personajes, vos tenés varios personajes principales. Maco Cael, que es el Beique, que quiere decir algo así como dijiste vos, como chamán, como el chamán, de la tribu. Alba Borael, que es el viajante, el que trae las noticias de las otras islas, que es lo que pasa en distintos lugares del Caribe. Después está Olufunke, que es el africano, que también es muy bonito eso que haces, que cuando se incorpora a ellos, él toma el nombre de uno de ellos y ese toma el nombre también de él, ¿no? Era un rito taíno que se le hicieron a los españoles. Establecer una alianza originalmente, o sea, era un intercambio de nombres. Es histórico eso. Pues yo lo que quería preguntar es si estos personajes justamente representan estereotipos históricos o si son particulares de la novela, ¿no? Porque en la novela uno genera personajes independientes, particulares, que no tienen por qué representar a un conjunto de otros parecidos. Me da la sensación que acá estos personajes además son el nombre de otros que son similares a ellos, ¿no? Bueno, podría ser, pero por ejemplo, ahí yo no quería hacer antropología literaria. O sea, hay mitos taínos, o sea, están estudiados, se han recogido, hay libros, infinidad de libros sobre eso. Hay toda una literatura antropológica, pero mi intención no era esa. Por lo tanto, los mitos que aquí aparecen son ficción. Están en el espíritu de, digamos, ¿no? Pero no son literales, no es coger mito que ya se conoce y aquí trasplantarlo literariamente, es otra cosa. Igualmente los personajes sí, había ese equivalente de chamán, los beiques, pero la historia no conserva testimonio, digamos, en primera persona de nada de eso. Por lo tanto, aquí hay construyendo a partir de lo que sabemos, ¿no? Pero es la construcción de un personaje con su psicología, con su manera de ser, con sus particularidades. Igualmente este intercambio de nombres, ¿no? Eso desde la perspectiva de ellos, como recoge allí, ¿no? O sea, nosotros, como él le dice en un momento dado, hacíamos este intercambio, este guaiteado con los españoles, pero nos traicionaban, ¿no? Entonces es algo de gran generosidad, es decir, es hacer de un extranjero, es el equivalente a una naturalización, ¿no? De este extranjero, ahora yo llevo tu nombre y tú llevas mi nombre. En otras palabras, somos parte de una misma comunidad. Entonces eso implica una solidaridad, ¿no? y unos respetos que el conquistador buscaba, pero luego para traicionar, ¿no? Es decir, era un engaño, ¿no? Era para dividir, para beneficiarse, ¿no? Desde entrada estaba ya establecido que lo que iban a hacer. Después tenemos los otros personajes, sobre todo, que aparecen en la primera parte con el punto de vista de los pobladores, que son los reycristoros, porque lo que dicen los originarios de la isla, que siempre en sus palabras estaban rey, Cristo y oro, entonces lo llamaban los reycristoros, que es la palabra que encontraste en vez de españoles, digamos.
Sí, porque hay que pensar, para esta gente no tenía ningún sentido decir que eran españoles. Si uno está en el Caribe en el 1530, bueno, antes de eso, ¿qué es España? Para un africano, ¿qué es España? Es más, para un africano, ¿qué es África? Él es Yoruba, Bantú, Angolo, lo que fuera, ¿no? Es de uno de los infinitos pueblos y civilizaciones africanas. Ese concepto de África como una unidad es una creación europea, al punto que mucha gente habla de África hoy en día como si fuera un país, de la misma manera que la gente, digamos, muchísima gente de Norteamérica o de Europa piensa que de México hacia abajo todos usamos sombreros y comemos tacos, ¿no? O sea, somos como una unidad. Es algo completamente deshumanizante y aberrante. Son conceptos que no nos pertenecen. Y lo mismo ocurría en esa época. Entonces ellos van a hablar en su propia lengua, van a crear sus propios conceptos. ¿Cuáles fueron? No lo sabemos, pero en la novela, la ficción de la novela es una oportunidad para tratar de construir eso, construir esa realidad. Y en este caso se construye a través de que oían, ¿no?, unas palabras con toda probabilidad, oían constantemente Rey, Cristo, oro, y entonces ellos las unen fonéticamente, como muchas veces importamos una palabra, y las unimos, y para esa comunidad indígena, el español es un Rey Cristoro, ¿no? Tú habrás visto también que la novela trata de reconstruir los problemas de lengua de la época, es decir, cómo un africano se comunica con un indígena, por ejemplo. Y entonces tenemos todo un trabajo lingüístico, ¿no?, a partir del taíno y a partir del yoruba, ¿no?, que no presenta problemas a los lectores porque se va dando, ¿no?, las traducciones, ¿no?, pero es sí, pongo las palabras originales para marcar que había esa dificultad, ¿no?, y que quién sabe cuántas costumbres de nuestra época, gestualidades, por lo menos en el Caribe, en Puerto Rico, están determinados por ese periodo inicial de comunicación, o de tener que construir una comunicación, gestos que hacemos con la cara, señalar con los labios, por ejemplo, ¿no?, algo en vez de con la mano, que es algo muy común, ¿no? Quién sabe si se retrotraen a ese periodo en donde había que inventar un lenguaje común, ¿no?, en lo que los dos, como dirían los personajes, se regalaban las palabras, ¿no?, las aprendían, ¿no? Y tienen que, por la gestualidad, por los pedazos, los fragmentos lingüísticos, ¿no?, que pudieran compartir, ir conociéndose y comunicándose. Y una de las palabras que primero le regalan al africano, no sé, me quedó esa, no sé si es una de las primeras, pero creo que sí, es yuqué, justamente, ¿no? Sí. El poder, que es el origen, sí, ¿no?, sí, de la tierra. Y yuqué, que lo que da, como tantas veces, no es una deformación, el nombre que todo el mundo conoce de la montaña es yunque, el yunque, pero viene de que los españoles igual no se preocupan de escribirlo fielmente, viene de yuque, que quiere decir la tierra blanca, porque es una montaña alta y como tiene un gran bosque y mucha humedad, casi siempre su cima está en las nubes, ¿no? O sea, que está en la tierra blanca. Y por último, para después pasar a otras de tus obras, está la segunda parte, que es la dedicada justamente a la conquista española y a un personaje que es el Capitán Frío, que me parecía interesante cómo lo construiste, porque vos lo construís tratando de generar una empatía al principio, porque es un niño abandonado en Sevilla que queda medio librado a la suerte, creo que unos tíos lo recogen, sí, ¿no?, si no me equivoco, y entonces, bueno, como tiene una vida que no es bonita la que lleva en Sevilla, decide meterse en un barco y venir a América. Y esa primera empatía que generas, uno le cuesta ir siguiendo a este personaje que termina después siendo bandolero y después siendo otras cosas en esa conquista, y se va deshumanizando en un punto.
punto el personaje este. Y además me gustaría que nos explicaras por qué elegiste el nombre de Frío para él. Ese es el único remanente de las historias que yo le hacía a mis hijos que en la novela, ¿no? Entonces, había algo que también quería, que es otro estereotipo que había que romper, y es el asunto, diríamos, casi de temperatura, ¿no? Evidentemente en el trópico es un área cálida, ¿no?, del mundo, y la experiencia determinante es el calor, pero depende de donde uno esté, ¿no? Si uno está en uno de esos bosques, cae la noche y está mojado y uno no tiene cómo calentarse, la hipotermia se vive igual que en Patagonia, ¿no? Entonces hay también una experiencia del frío en el Caribe, hay una experiencia de esa temperatura, ¿no? Nosotros no usamos abrigos ni hay que usarlos, pero por eso mismo el frío se vive de otra manera, se vive en otras franjas, digamos, térmicas, ¿no? Y también aquí se sirve para construir, ¿no?, esa reacción de la montaña, porque a veces ahí es donde uno ve, y uno lo puede ver fácilmente, donde obviamente yo lo conozco, en la cordillera central de Puerto Rico, ¿no?, como algunas de esas montañas del centro literalmente parece ser que se incendian. Lo único que las llamas no son de fuego, son llamas de niebla, y va saliendo de la tierra estas llamas blancas lentas y literalmente borran el paisaje. La montaña no se ve por un periodo de tiempo. Entonces, irónicamente, Frío, que es un seudónimo, ¿no?, que se atribuye, va a ser víctima de esa montaña que literalmente lo encierra y lo hace sufrir, ¿no?, de hipotermia, ¿no?, por días, ¿no?, y le cierra el paso, todas las salidas. En cierta medida lo pone en la posición, lo conquista, porque eso es lo que él hacía, pero ahora él se convierte, ¿no?, en el cazado, ¿no?, por la montaña. Ha sido una venganza literaria. Sí. Bueno, yo quería pasar a alguno de tus otros libros, porque nos quedan 15 minutos y después vamos a abrir al público, pero Eduardo, además de venir a presentar la historia de Yuque, también está publicando en estos días en Buenos Aires Intervenciones, que es un libro donde recoge todas sus intervenciones. No son más que ensayos, son textos que preparaste porque te pidieron para alguna cuestión, para alguna charla. Yo les quería leer acá dos párrafos para después hablar con él. Dice, porque habla mucho de Puerto Rico, también habla mucho de otras cosas, de la escritura, de un montón de reflexiones, pero a mí me interesó mucho encontrarme con Puerto Rico en su literatura, porque nosotros somos bastante, por lo menos yo, no quiero extenderlo a ustedes, ignorantes de Puerto Rico, y me parece que es algo que hablábamos con Eduardo antes de la charla, que hay como una cuestión de que el Caribe para nosotros es Cuba, y sabemos mucho de Cuba y sabemos bastante poco de otros países que también están muy cerca en el Caribe, y encontrarme con un montón de cuestiones relacionadas con Puerto Rico en los textos de Eduardo me abrieron un mundo absolutamente desconocido y que me interesa conocer más, ¿no? Él dice, por ejemplo, Puerto Rico es una condición, es decir, un padecimiento, síntomas que se asocian con más síntomas, síntomas que buscan el nombre de importación de enfermedad, para entonces sufrir sin dudas y con biografía en grande. Así uno puede deteriorarse lúbricamente, con narración play by play, de los vaídos, de los soponcios, de los bajones o subidones, de lo que se desploma por gravedad o falta de uso, de lo que comienza a gangrenarse y se le observa casi enternecido, como si fuera una maduración o un nacimiento puesto de cabeza. Al final, para no morir todavía, hay que amputar. En Puerto Rico son reconocidas legalmente 19 causas de incapacidad. La mutilación tiene sus privilegios. Se le cuela en la fila, se justifica así la falta de esfuerzo y fatalidad, se posee el derecho a los estacionamientos de impedidos. ¿Qué es Puerto Rico? El problema, como dije, comienza por la lengua. En primera instancia, y quizás trágicamente tras sucesivas etapas, no abandonamos la semántica.
Puerto es un lugar de arribo o de paso, también es una construcción humana, no es una costa o un río o una cordillera. Un nombre no describe un espacio, sino que asigna y limita funciones. Decir Puerto Rico es decir Aeropuerto Rico. De entrada, nuestro nombre es lo que dice otro de nosotros, es el peso de su mirada, no el nombre que le atribuimos a nuestro lugar en el mundo, sino el lugar que otros conceptualizaron. Un pequeño archipiélago se resume en un puerto, en un lugar de llegadas y salidas. El país no parecería tener interior. En la ortografía del nombre no es evidente que alguien se interesara por lo que tuviera. Puerto Rico es el procedimiento lingüístico de un colonialismo sin atenuantes. A mí me parece que este párrafo dialoga extraordinariamente con tu novela, porque tu novela no es un puerto, y no es algo, digamos, es una montaña que se construye con el paso del tiempo, con el viento, con las semillas, con la naturaleza, con los hombres que vivieron ahí. Y viene alguien de afuera y te asigna un nombre que te quita todo eso y que te pone puerto y que te colonializa desde el lenguaje. Pareció interesantísimo cómo este libro dialoga en ese sentido con tu novela. No sé vos si nos querés contar algo de eso. Claro, hay toda una integridad en todas esas cosas, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico, esa es la tragedia del país. Realmente la tragedia de Puerto Rico es dónde está, ¿no? Está casi en el mismo medio entre América del Norte y América del Sur. Está el territorio, la Antilla Mayor, que está más hacia el este, es decir, más cercana a Europa. Vienen por aquí, crean el Imperio Español los españoles, y luego de que tienen los primeros ataques de los corsarios ingleses y demás, se dan cuenta de que todo el dinero todo el oro y plata que están sacando de México y de todas partes, y todos los otros productos, tienen que hacer algo para transportarlo de vuelta a España, y crean lo que alguna gente ha denominado el sistema flota, y así se va creando todas unas especificidades en el Caribe y la tierra firme para organizar ese imperio. Si uno va a La Habana es monumental, y me refiero a La Habana antigua, ¿no? Muchos de esos edificios están construidos en piedra. Si uno va a Santo Domingo, queda mucho menos, pero los edificios primigenios, digamos, la catedral, el cabildo, todo eso es piedra. Si uno va a San Juan, que quizás es la ciudad latinoamericana colonial, una de las ciudades latinoamericanas coloniales mejor conservadas, porque hubo un esfuerzo desde hace muchas décadas, una ciudad muy bella, pero es una ciudad de adobe. Lo único que está construido en piedra son las murallas y los fuertes, ¿no? San Juan era una ciudad amurallada. Alguna gente dice que San Juan era un fortín militar que tenía dentro una ciudad, ¿no? Porque su propósito, ¿no? El propósito del colonizador español es que esta ciudad va a defender a América como sea. De ahí que los ingleses trataron de conquistarla en 3 ocasiones, los holandeses en una, luego Estados Unidos, y eso hizo, por ejemplo, que al país se le negara una universidad por los 4 siglos de presencia colonial española. Es el país latinoamericano el que llega a la imprenta más tarde, llegó a comienzos del siglo XIX, ¿no? Hay cartas de los obispos y otros funcionarios de esa época patéticas diciéndonos: mándenos una, aunque no tenga todos los tipos, es para hacer la hoja de la iglesia, ¿no? Claro, eso coincide con las independencias americanas y demás, ¿no? Y entonces lo mismo va a pasar con Estados Unidos, porque Estados Unidos se invade a Cuba y Puerto Rico. Cuba la controla, Puerto Rico se la apropia. ¿Por qué? Porque quería tener una base carbonera, en esa época todavía los barcos eran de carbón, para su marina, porque de esa manera cualquier cosa que pasara en el sur, es decir, en América Latina, el resto de América Latina, ellos podían tener un sitio de aprovisionamiento de combustible y descender hacia el sur. Y por otro lado querían controlar el mercado del azúcar y convierten a Puerto Rico en un cañaveral gigante, ¿no? Y destruyen la economía que había tenido hasta entonces, que era fundamentalmente cafetalera y tabaquera y
de otras cosas. Entonces la Guerra Fría viene por ahí y es lo mismo, ¿no? O sea, es convertirla en una base militar gigante, ¿no? Y luego el espejismo de la actual situación puertorriqueña, que va a ser la vitrina ante la vitrina cubana, ¿no? De la Revolución Cubana, de los dos bloques durante la Guerra Fría. Termina la Guerra Fría y ¿qué le pasa a Cuba? ¿Qué le pasa a Puerto Rico? La ruina, ¿no? Son sociedades arruinadas, con proyectos que se han venido abajo. Las ruinas de uno y las ruinas de otros tienen sabores diferentes, pero el efecto es semejante. Y en ese sentido, la condición a la que aludo ahí rebasa la situación puertorriqueña y tiene, yo creo, una enorme pertinencia para un montón de países, por lo menos de América Latina. Es decir, cómo nosotros se nos construyó una concepción de nuestro uso, ¿no? Y yo no conozco lo suficiente de historia argentina, pero a lo mejor a Argentina se le construyó como el gran rebaño de reses, ¿no? En un cierto momento, ¿no? En otro momento como... Sí, el granero. El granero, como un buen alguien a quien darle grandes préstamos también, ¿no? Todo eso no es casual, ¿no? El problema es que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, nos engañan las autoridades, ¿no? Los políticos y demás. Es decir, hay toda una serie de complicidades y en el fondo todos somos sociedades bastante disfuncionales, ¿no? Llenas de injusticias, con unas desigualdades enormes. Puerto Rico hubo un informe de las Naciones Unidas de este año sobre la desigualdad en el mundo y salió subcampeón, ¿no? Solo nos supera, ¿cómo se llama? Donde estaba Mugabe como Zimbabue, ¿verdad? Que es una cosa impresionante. Entonces y quedó muy patente eso después del último huracán, ¿no? Por supuesto, se cayeron los árboles que tapaban la miseria y ahora está a la vista, ¿no? Estamos hablando de que es un país con 40% de su población apta al trabajo trabajando, ¿no? Porque no hay trabajo, porque masticaron todo lo que había y según esos intereses eran extranjeros, según eso era mejor llevarlo a otro sitio, pues abandonan el país, no hay desarrollo económico. Hubo concebir un país para el beneficio de otro, ¿no? De ahí que, aunque ese no es el nombre que originalmente le dan los españoles, ¿no? Y por eso en Historia de Yuqué se habla de la isla de San Juan Bautista, ¿no? Que era el nombre original, pero en algún momento se trastocan, ¿no? Y San Juan pasa a ser la ciudad capital y Puerto Rico el nombre de la totalidad del archipiélago, pero el Puerto Rico, ¿no? Que era como originalmente se le llamó la isla, lo dice todo, cómo se concibió, ¿no? Y lo mismo podemos ver en toda América, Buenos Aires, ¿no? Todo eso es la mirada de otro, ¿no? Que está concibiéndonos ya de alguna manera. Entonces esa es la tragedia puertorriqueña, pero también es la tragedia de América Latina. Y en Puerto Rico, en Argentina y en toda América Latina, ¿cómo hace para subsistir la cultura? ¿Eso es un buen caldo de cultivo para la cultura o todo lo contrario? ¿Vos qué pensás? Yo creo que es un buen caldo, pero es un caldo ingrato, ¿no? Porque la cultura se hace muchas veces totalmente a contracorriente. Muchísima gente son bajas de la cultura porque tienen que vivir en condiciones abyectas para poder hacer lo que quieren. Se cansan, se deprimen y muchos acaban mal. Por otro lado, hay gente de grandes carreras que apenas son conocidas, ¿no? Cuyo patrimonio, ya sea desde manuscritos a obra artística, a musical, cae en manos de herederos, desaparecen las bibliotecas, se cometen todos los días en todos nuestros países, y no hablo de Puerto Rico hoy, que hoy es patético, memoricidios, ¿no?
y de pronto la población que tenemos hoy no recuerda nada de lo que fue esa sociedad, ya no solo porque no se le enseña, sino porque ese patrimonio se degrada al punto de desaparecer, ¿no? Es como si quemáramos archivos nacionales, ¿no? Y eso pasa, no pasa mediante el fuego o mediante un bombardero, pero ocurre por la desidia, por el desinterés y la incomprensión, ¿no? O podemos tener ahí el archivo, pero nadie lo usa, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, ¿eh? La historia de Yuqué es un intento de ir en contra de eso. Bueno, justamente yo quiero ahora vamos a ir a las preguntas, voy a hacer un pequeño, nombrar tus libros. Quería agradecer a Corregidor justamente esto que estamos diciendo, que nosotros no te conoceríamos si no hubiera acá una editorial que decidió hacer lo que se llama la serie Caribe, ¿no? Caribe, Archipiélago. Y que entonces pudimos leer autores que no hubieran llegado probablemente. Entonces me parece que eso fue una de las cosas que pasaron en los últimos años en la industria editorial muy valiosas, la posibilidad de que circulen textos de escritores que no hubieran circulado de otra manera. Y en esa serie de Corregidor tenemos, para ver, de Eduardo, la historia de Yuqué, que es lo que estuvimos hablando, intervenciones, que son todos estos textos que vos escribiste para alguien que te pidió en algún momento ir a dar una charla. Simone, que como les dije es una novela preciosa, que es la novela que ganó el Rómulo Gallegos, quizás esta ya la leyeron, por eso no hablamos tanto de eso, sino de las que vienen a presentar. Donde hay un escritor que está permanentemente escribiendo en su libretita y le van llegando anónimos y cartitas de supuestamente una inmigrante china, y hay como una historia de amor ahí. Me parece que es como tu novela más novela en un punto, pero a su vez raras como son las novelas de Eduardo, los textos anteriores a la historia de Yuqué, que no siguen la cronología de una novela, ¿no? Intemperie, que es uno de mis preferidos, donde hay muchísimas reflexiones sobre la escritura, también sobre la vida, sobre el ser, pero mucho sobre la escritura. Este libro a mí me pareció extraordinario, Intemperie. Necrópolis reúne toda la obra poética, que no habíamos hablado porque no tuvimos tiempo, pero también Eduardo es un poeta, y acá en Necrópolis pueden conocerlo como poeta. Y lo que me trabé porque quería decir, y que en todos los libros hay dibujos tuyos además, ¿no? No sé si los decidís vos, los decide la editorial, pero en casi todos, y en Necrópolis hay muchos, hay dibujos del Eduardo Lalo, artista plástico. La inutilidad, que es otra novela, que es una novela de la vuelta del exilio, ¿no? Sí. Personajes. Alguien dijo en alguna de las cosas, de algunos textos que leí, que vos escribís historias de ciudades muchas veces, y San Juan de Puerto Rico está muy presente, las ciudades están muy presentes. Esto es un ensayo de los países invisibles que también tiene que ver con ciudades, con recorridos por ciudades. No sé si para cerrar esta parte querés decir algo de esta cosa de tu literatura de las ciudades, y después le abrimos al público para que ellos hagan preguntas. La ciudad es el mundo moderno. Creo que fue en el 2005 o algo así, en algún sitio del mundo, en algún lugar que no sabemos cuál es, un campesino emigró a la ciudad, y desde ese momento, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de la población de la humanidad vive en ciudades. O sea que, nada más hay que salir aquí afuera, estamos en una ciudad gigantesca, que concentra la mayor parte del país, digo, un por ciento como ninguna otra en el país, y así es la realidad en todo el mundo. Por razones puramente biográficas, yo siempre he vivido en la ciudad, y cuando he vivido en otros sitios, he vivido en ciudades, algunas de las grandes, entre comillas, ciudades del mundo, ¿no? Y por lo tanto mi experiencia es urbana, o sea, yo no tengo nada en contra del campo. Si viviera a lo mejor en el campo, escribiría sobre el campo. Pero la ciudad representa muchas cosas, y en la ciudad hay unas ciudades también que tienen unos prestigios que opacan las de otros, y eso es un espejismo, ¿no? Y también es por eso ese texto de los países invisibles, ¿no? La irradiación de ciertas ciudades, que como todo es algo construido, no es algo natural, y que está construido por ciertas fuerzas que dominan, ¿no? De cierta manera la realidad y los seres humanos, el mundo en una palabra, ¿no? En el caso de, como digo, mío, pues el hecho biográfico puro y sencillo de vivir en ciudades, pues determina, ¿no?, uno escribir sobre lo que conoce fundamentalmente, ¿no? Y eso es lo que ha determinado mi interés por lo urbano, ¿no?
Bueno, tenemos unos minutos para aprovechar si ustedes les quieren hacer preguntas. Supongo que no veo nada desde arriba, pero debe haber un micrófono por ahí para pasar, o te doy el mío y nos quedamos, él se queda con el suyo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Les acerco el micrófono? Los tímidos. A ver si se animan. Si no, te sigo preguntando, mientras tanto, ¿en qué estás trabajando ahora? Siempre se trabaja en algo, ¿no? Pero bueno, después de todo acabo de publicar 2 libros, uno de 400, no sé cuántas páginas. Quisiera por lo menos tener el intermedio, ¿no? entre 2 trabajos grandes. Pero sí estoy... bueno, siempre hay un trabajo de escritura, ¿no? Relacionado con el cuaderno, como yo digo. Y he estado acumulando una serie de fragmentos que pienso que pueden convertirse ya en un texto en volumen. Y ya de un tiempo a esta parte he estado anotando cosas y demás de una historia que creo que puede ser algo de ficción, pero obviamente he estado concentrado este año en estos 2 libros, y sobre todo este de Yuke, que aunque es una historia muy sencilla aparentemente, se han hablado de complejidades que he hecho en otros, aparentemente en otros libros, otras novelas. Yuke pidió mucho trabajo por esa costura, como le llamo, ¿no? Entre ese mundo mítico y el histórico, que no son grandes correcciones, no es que hay que cambiar este gran párrafo o rehacer este capítulo, pero son cosas muy pequeñas, ¿no? de pequeños cambios de palabras, incluso de ritmo, ¿no? De puntuaciones, porque Yuke tiene que crear su propio... En historia Yuke hubo que crear su propio lenguaje, ¿no? Entonces no se trataba meramente de describir algo, sino había que crear no solo lo que está pasando, sino cómo esto se expresa, qué ritmo tiene, ¿no? Y ese trabajo no es evidente, en una primera versión uno no lo ve, pero luego se ve muy plano, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que eso está muy plano, pues entonces tiene que ir, y yo hice alguna de esas versiones últimas corregidas que tenían a lo mejor cientos de pequeñas correcciones, no era básicamente nada grande, pero esas pequeñas correcciones yo creo que es la diferencia para que el texto funcione. Y Intemperie, que tiene tantos fragmentos reflexivos, ¿lo escribís cronológicamente, como uno lo lee, o son distintos momentos de escritura que vos vas acomodando según como te parece que tiene que ser el ritmo del libro? Pues no, Intemperie siempre, o cualquier otro libro antes fue un cuaderno o una serie de cuadernos, ¿no? En este caso yo quería hacer un libro muy escueto, un libro sobre la escritura y sobre la brevedad. A mí me parece que la inmensa mayoría de los libros son demasiado largos. Si uno le quita a 90 y pico % de las novelas 100 páginas, van a ser mejores. Pero hay determinaciones de mercado y muchas cosas de ese tipo, de género, que son absurdas, que hacen que se piense que hay que hacer una novela entre 200 a 300 páginas o algo así para que se llame como tal. Lo que pasó ahí en Intemperie es que yo quise hacer algo muy esencial. El texto originalmente era por lo menos el doble de largo. Y durante como unos 6 años, no fue lo único que hice, por supuesto, pero estuve trabajando en él, limando, ¿no? Como si fuera un orfebre, ¿no? Un ebanista, ¿no? Limando, quitando acá lo no esencial, pasajes que a lo mejor estaban bien, pero que para qué acumularlos si no están añadiendo nada, si son versiones de lo que ya se dijo, si no es la mejor versión. Entonces fui eliminando, pero la linealidad, digamos, ¿no? de esos cuadernos se preserva, porque después del momento donde mi improvisación comienza, y como decía hace un rato, ¿no? Pues uno se da cuenta que hay como si fuera música, como una escala por la que hay que ir, y ya yo no tengo que bregar con el orden usualmente. Rarísima vez te pongo algo en otro orden, porque ya está como en mi mente y sé hacia dónde va, cuál es el movimiento, hasta el final, hasta que me doy cuenta que ese es el final. Lo que sí es que uno produce de más. Yo creo que la gran labor de saber escribir no es llenar papeles o pantallas, esa es la materia prima. Saber escribir a nivel de literario, ni se diga, es saber qué se hace con eso que salió.
Y primero que nada tiene que haber un periodo en que el escritor conozca lo que salió. No se puede dar por sentado que uno sabe lo que salió, porque ahí uno va a un proceso de descubrimiento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué lo estoy expresando? ¿Hacia dónde quiero ir? Yo, claro, conscientemente quiero ir hacia acá, pero a lo mejor eso no es, eso está ahí por otro lado. Entonces hay que tener esa grandísima apertura, estar dispuesto en ese sentido a todo, a tachar todo y reempezar. Y a partir de eso, pues entonces viene ese trabajo de ir limando, corrigiendo, tal. Yo soy un escritor muy torpe, es decir, que me cuesta escribir, me cuesta trabajo, no me sale necesariamente bien. Y yo creo que eso es a la larga una virtud, porque he conocido muchos escritores de gran facilidad que uno se impresiona, ¿no? Yo les llamo que son como los que abren el grifo de agua y sale el chorro, ¿no? Pues sale el chorro de escritura. Y parecen muy geniales y así hacen 20 manierismos y todo eso. Pero yo no he conocido un escritor fácil que sea un buen escritor a la larga, porque esa labor de edición, de corrección, de conocimiento del texto, no tienden a hacerla lo suficiente. Y entonces pueden ser brillantes, pero ese texto envejece muy rápido, se cae, puede tener partes muy buenas y otras que parecen horripilantes, ¿no? Y esa idea del genio, de la facilidad, pues es quizás la mayor cogida de tonto que alguien puede tener, porque no hay genio, ¿no? Uno crea desde la fuerza interior, pero también crea desde el trabajo, y el trabajo no es algo que uno hace de una hora a una hora. Un escritor trabaja, un artista en general trabaja siempre. No hay, uno puede retirarse y eso implica no escribir, pero si uno va a escribir no hay descanso, aunque obviamente uno no está escribiendo todo el tiempo, pero la mente está funcionando de una forma muy particular que quizás los no escritores no conocen, pero está siempre leyendo o escribiendo el mundo. Es así, sí, coincidimos. Bueno, a ver, allá hay una mano levantada al fondo. ¿Qué autor o autora puertorriqueño o caribeño te inspiran o te influencian en tu escritura contemporánea? Bueno, en el caso de Puerto Rico y en general del Caribe, yo diría que hay dos autores muy mal conocidos fuera de Puerto Rico, pero que son dos monstruos literarios, y uno es Luis Pález Matos, que se conoce más, y el otro es Francisco Matos Paoli. Francisco Matos Paoli es un poeta extraordinario con una obra inmensísima, que fue uno de sus defectos, ¿no? Fue encarcelado por los norteamericanos por escribir 4 discursos en los años 50. Lo mantuvieron 11 meses en una celda sin que supiera si era de día o de noche. Le prohibían, y esto a un escritor es particularmente cruel, toda lectura y todo material de escritura. Durante el día, o durante las horas, no sé, del día o de la noche, él no sabía qué era, él rayaba, escribía en las paredes de cal de la celda, ¿no? Pasaba todo el día escribiendo. Todos los días llegaba al lugar y le pintaba, lo obligaba a pintar con pintura de cal lo que había escrito. A la larga se volvió loco, ¿no? Fue esquizofrénico, y después de como 5 años de estar y salir de la cárcel, de haber estado en la cárcel, lo tuvieron que liberar, y escribió uno de los libros más extraordinarios, yo creo que de la tradición puertorriqueña sin duda, y ojalá, yo creo que también de la latinoamericana, de la tradición poética latinoamericana del siglo XX, ojalá se conociera más por acá, que es Canto de la Locura, no Canto a la Locura como Erasmo, sino Canto de la Locura, que es poesía sumamente hermética, sumamente durísima, pero es de una belleza extraordinaria. Y
Francisco Matos Paoli. Y ya luego se han publicado 2 volúmenes de su diario de un poeta, que yo creo que es un libro, por ponerlo de alguna manera, a mí no me gustan estas comparaciones, es una especie de diario de desasosiego, ¿no? Es como un texto de la altura de ese texto de Pessoa, y una reflexión obsesiva y sin fin sobre el acto poético. O sea, es una cosa extraordinaria. Sí, ahí. ¿Podés decir en voz alta? Sí. Sí, ya que estamos hablando del acto poético, he leído Necrópolis y cómo es el acto poético para Eduardo Lalo, porque hablaron mucho de la narrativa, pero ¿es una escritura en paralelo con la narrativa o es un momento aparte de escribir poesía? Bueno, ambos son escritura y tienen muchas cosas en común, pero la poesía es un momento de visión, ¿no? Es quizás lo mismo se puede tener en la narrativa o en el ensayo, pero si un texto fuera como una carrera de fondo, la poesía es un momento particular, es conquistar, qué sé yo, una cuesta o haber hecho algo en un momento particular. La escritura se espera, yo creo que sobre todo la poesía se espera. Muchas veces el acto del escritor, del poeta que está, es esperar durante horas, no estar ahí alerta, como una especie de centinela, ¿no? Yo a veces paso horas frente a un escritorio sin poder poner una pluma en un sobre de papel, pero sé que estoy haciendo algo. Y a veces cuando ya no espero nada, que estoy ya agotado, que es de madrugada, tal, es que no solo aparece ese texto, sino que aparecen 5, ¿no? Y entonces pues se trata ya de un conocimiento del propio cuerpo. Yo pienso que se escribe con todo el cuerpo, no con la mente ni nada de eso, sino con todo el cuerpo. Entonces pues el poder, por decirlo así, bregar con el cansancio, ¿no? Con la extenuación, para poder todavía mantenerse ahí, para poder casi recibir ese texto y poderlo fijar sobre papel. A veces ya, en mi caso, estoy ya tan cansado que mi letra, si no tengo cuidado al otro día, pues puede ser muy bueno el poema, pero no lo puedo leer. Pero en ese sentido, pues es algo mucho más intenso aparentemente que el otro. Vamos a ir una pregunta más. Estamos bastante pacíficas. Nos dicen que no, por favor, porque no cierran la feria. Lo que les damos un ratito si se quieren acercar y va a firmar ejemplares, si alguno quiere acercarse. Bueno, yo lo hablo con el micrófono, entonces no tenemos más tiempo porque se cierra la feria, pero Eduardo se va a quedar acá para firmarles ejemplares, conversar con ustedes sobre el escenario, los que quieran subir. Muchísimas gracias por habernos acompañado.